Estamos en el siglo XXI. En alguna parte de las latitudes infinitas del universo, que se formó en periodos de tiempo inimaginables para nosotros, resplandece como un diamante blanco azulado este planeta maravilloso, la Tierra. ¿Qué ha hecho de ella el ser humano? El bosque es un símbolo de naturaleza y vida, de armonía y transformaciones constantes, de interrelación entre organismos y formas de vida de diferentes especies. Apenas otro espacio de vida nos muestra en las diferentes estaciones del año una plenitud tan grande de formas y colores de innumerables plantas, de seres microscópicos y de animales más grandes. Por eso no es sorprendente que muchas personas a menudo sientan una relación profunda con el bosque. Es un lugar en el que el ser humano puede tranquilizarse. Los bosques son ecosistemas muy complejos. Después de los océanos, son los que mayor influencia ejercen sobre el clima. Reducen el nivel de dióxido de carbono del aire y producen el oxígeno tan necesario para la vida. Además, su riqueza en especies es un contrapeso de valor inestimable, cuya importancia hasta ahora prácticamente era desconocida para la humanidad, pero a la que cada vez más investigadores y científicos atribuyen un papel importante para la salud de los seres humanos. El bosque también tiene una función importante en la protección del suelo, impide la erosión y tiene una enorme importancia para el circuito hidrológico de la Tierra y, por tanto, para la disponibilidad de agua potable. Como si fuera una esponja, el suelo almacena agua y la depura. Además, en nuestros bosques encontramos muchos manantiales y arroyos que ofrecen un refugio ideal a los animales que viven en el agua y a sus orillas, como por ejemplo tritones, salamandras y ranas. De igual modo, algunas especies de aves como el mirlo acuático, pero también a la poco frecuente cigüeña negra. Los bosques no son solo reservas de agua, sino que también filtran el aire, por ejemplo, de sustancias nocivas y de radioactividad. También el efecto amortiguador de ruidos y de luz que tiene el bosque muestra su función protectora ante las emisiones. Reduce, por ejemplo, el ruido a la mitad. Este es, entre otros, un motivo por el que los bosques que aún quedan son zonas a las que se retiran muchos animales. Son pocos los bosques naturales que quedan en Europa Central. Desde el año 2007, los bosques naturales de hayas rojas en Ucrania y en Eslovaquia, y desde junio del año 2011 también 5 bosques naturales de hayas comunes en Alemania, cuentan como Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO. Toda la superficie de Europa Central estuvo cubierta con los fascinantes bosques mixtos abiertos. En ellos se encontraban muchos árboles grandes y de larga edad, con coronas de apariencia majestuosa. Grandes animales herbívoros como los bisontes, los corzos e incluso los elefantes europeos ya extinguidos vivían en los bosques y contribuyeron a que estos fueran abiertos, comiéndose arbolitos y arbustos. La primavera es una de las estaciones del año más bonitas en el bosque. Con la temperatura del aire más cálida y el aumento de los rayos del sol que logran llegar hasta el húmedo suelo, se estimula el crecimiento de muchas flores del bosque y violetas,
del ajo silvestre, de la aristoloquia y de muchas otras plantas de flor temprana que muchas veces se extienden como una alfombra sobre el suelo del bosque. La primavera es también la época en la que los sapos comunes comienzan su recorrido hasta los humedales del bosque. Una vez que han llegado al estanque o a la charca, se aparean y ponen sus huevas, de las que en muy poco tiempo salen los renacuajos. Los días que se van haciendo más largos y más cálidos también hacen salir a las hormigas de sus hormigueros de hojas de coníferas en los que han invernado. Por dentro tienen un ingenioso sistema de pasadizos, respiraderos y camarillas. A las hormigas también se les podría calificar de pequeños calefactores solares de 6 patas. Se calientan al sol y llevan ese calor consigo al hormiguero. Su sistema de defensa es rociar con ácido a los posibles intrusos. Esto lo aprovecha el arrendajo, que se deja rociar por las hormigas con una ducha ácida para así expulsar los parásitos de su plumaje. El productor de documentales de animales, Jan Haast, logró estas tomas increíbles para su película Los mitos del bosque. También los árboles florecen para reproducirse. Acacias, sauces y los cerezos alisos desprenden un perfume maravilloso con el que atraen a muchos insectos como las abejas y abejorros. Los árboles pueden llegar a tener varios cientos de años, incluso pueden cumplir los 1000 años. Se puede ver la edad que tienen contando los anillos anuales de su tronco. En un bosque sano, la mayoría de las veces hay una mezcla variada de diferentes árboles. Con sus diferentes alturas y formas en las que crecen, utilizan la luz, el agua y los nutrientes de forma óptima. Con esta diversidad se ofrece espacio de vida a otras plantas, setas, hiedras o lianas. El ser humano está comenzando lentamente a comprender la gran importancia de los bosques mixtos. ¿Sabía usted que tan solo un árbol produce hasta 1200 litros de oxígeno por hora? O dicho de otro modo, durante el periodo de su crecimiento en verano, regala el aire para vivir a 10 personas. Hoy en día prácticamente solo existen los llamados bosques productivos. En estos bosques es planificada la reforestación y su tala, para producir en lo posible mucha madera. La consecuencia es que cada vez hay menos bosques mixtos, pero precisamente estos son muy importantes, también como hogar para muchas especies animales. Por ejemplo, para las aves, de las que contamos en nuestros bosques autóctonos con unas 240 especies diferentes, como son, por ejemplo, los camochuelos comunes, los mirlos comunes, los verderones comunes y los cuervos y las urracas, las diversas especies de pájaros carpinteros y carboneros, petirrojos, colirrojos, naturalmente también las lechuzas, las palomas, los picogordos, cuclillas y la joya entre las aves autóctonas, el martín pescador. Los bosques y campos no solo albergan animales establecidos en ellos desde hace mucho tiempo, como son los zorros, corzos, gamos, tejones, linces, así como muchos animales más pequeños, como las martas, los lirones, erizos, ratones, liebres y gatos silvestres, sino que albergan también a animales establecidos más recientemente. Entre estas cuenta el mapache, que ya se siente como si fuera autóctono en Centro Europa. Son especies que se han escapado de las granjas peleteras. En un principio vivían en los bosques germanos también grandes animales ungulados, como el bisonte y el ya extinguido uro euroasiático. Estos surcaban en grandes manadas las entonces zonas boscosas consecutivas. Pero también el bisonte fue casi eliminado de todas partes en Europa en el transcurso de los siglos XVII y XVIII, debido a la caza y a la reducción de su hábitat natural.
En algunos países europeos actualmente existen proyectos de reintroducción para que los bisontes, los linces y similares vuelvan a tener una posibilidad de volver a asentarse. Esto es una gran esperanza. Gracias a ello vuelve a haber linces en Harz, en la Selva Negra y en el Valle del Danubio, aunque rara vez se logra ver a estos animales tan esquivos. Nuevos habitantes en las zonas boscosas alemanas son también los lobos. Por ejemplo, en Lusacia ya hay 2 manadas. Investigadores y protectoras de animales están luchando para que no sean disparados, ya que muchas personas siguen creyendo en el cuento del lobo malo y los cazadores los ven como rivales en la caza de animales silvestres. Uno de los animales del bosque más conocido, pero también más esquivo, es el corzo. Con suerte, los corzos pueden ser vistos por la mañana pastando en el campo en el lindero del bosque. Les gustan diversas hierbas y flores y las toman con delicadeza. Nos transmiten una imagen de paz y armonía. En mayo o junio, las hembras traen al mundo sus crías. La mayoría de las veces son 2, pero en algunos casos pueden llegar a ser 3 corcinos. Su piel marrón con manchas blancas les permite camuflarse muy bien y por ello apenas pueden ser descubiertos en el bosque. Si se encuentra un corcino solo entre las hierbas, no debería ser molestado. Normalmente no han sido abandonados por su madre. Ella regresa con regularidad al escondite para amamantar al pequeño. Los corzos machos tienen una cornamenta ósea que es mucho más pequeña que la de un ciervo. Los corzos pueden llegar a alcanzar la edad de 10 o 12 años, en algunos casos incluso algo más. Pero en nuestros bosques viven sobre todo también jabalíes. Debido a su pelaje oscuro también se les llama caza negra. Sin duda cuentan en Centro Europa como los animales más fuertes y capaces de defenderse. Los jabalíes machos alcanzan algo menos de 1 metro de altura y 1,80 m de longitud. Su peso suele rondar los 200 kilos. Las hembras son por lo general algo menores, pero pueden defender a sus crías de forma muy enérgica. Es poco frecuente ver a los jabalíes durante el día, porque debido a la intensa caza se han convertido prácticamente en animales nocturnos. Durante el día descansan en hondonadas bajo los árboles y bajo los setos. A estos animales les gusta revolcarse en el fango y en agujeros de agua. Al secarse, esta capa de fango los protege de las picaduras de los insectos. En la mitad más cálida del año, los jabalíes se abastecen de comida, sobre todo de setas, helecho, raíces y frutos del campo. Y en la mitad más fría del año comen castañas, bellotas, hayucos y avellanas. Además comen también carroña, contribuyendo así a la salud de su entorno natural. El jabalí hembra, en los grupos intactos, es casi siempre el animal guía. Da de mamar a sus crías, los jabatillos, durante 14 semanas. Luego, poco a poco, ellos salen solos a correr mundo, para inspeccionar su espacio vital y buscarse comida. Durante este tiempo son también cuidados por otras hembras del grupo. En conjunto, los jabalíes, en un grupo intacto, manifiestan un comportamiento altamente social. También son rápidos corredores y en sus correrías nocturnas recorren muchos kilómetros. Frecuentemente atraviesan también carreteras y por eso frecuentemente son también atropellados por automóviles. Las guaridas de los zorros constan de uno o de varios orificios subterráneos, comunicados entre sí por medio de pasadizos, desde los cuales también algunos canales salen a la superficie. El zorro rojo se da con mucha frecuencia en nuestros bosques. Cuando hay una guarida en las cercanías, también se atreven a salir a campo abierto. Se alimentan principalmente de ratones y de otros animalillos, pero también les gusta mucho la fruta y las bayas. Los zorros están provistos de extraordinarios órganos sensoriales y son por ello animales muy activos durante la noche.
En nuestros bosques viven también numerosos animales silvestres, como por ejemplo el ciervo rojo común, el gamo común o europeo, que es una especie más pequeña del venado, pero también el muy difícil de observar urogallo, también los faisanes, de los que el plumaje del macho tanto llama la atención. También las ovejas de raza muflón, una raza silvestre, cuenta entre las especies de animales poco frecuentes. Se las encuentra en regiones en torno a los Alpes. Allí viven también las marmotas en amplias asociaciones de familias con una estructura muy acentuada. Al igual que las mangostas de la sabana africana, también ellos tienen vigilantes que avisan a todo el grupo emitiendo un pitido especial. En los meses de invierno, los animales tienen condiciones de vida mucho más difíciles que en primavera y en verano. En las semanas de frío, lluvia o nieve, frecuentemente llevan a cabo una auténtica lucha por la supervivencia. Apenas si encuentran alimento y sus reservas de grasa las consumen con mucha rapidez. Además, es el ser humano, los cazadores, el que los persigue periódicamente, causando un extremado estrés adicional durante todo el año. Hemos escuchado bastante sobre nuestros bosques autóctonos y sus animales. Podría pensarse que es un mundo casi pacífico, pero ¿por qué vemos tan poco frecuentemente a las criaturas de los bosques y de los campos? ¿Por qué huyen de nosotros, los seres humanos? Es una cruel verdad. Una parte en realidad minoritaria de la población, la de los cazadores, controla y persigue muchas especies de animales en el bosque y en el campo. Los persiguen día y noche, en muchos casos durante todo el año. De este modo se destruyen estructuras sociales. Las crías de los animales se convierten en huérfanos y mueren de hambre, porque los cazadores han matado a las madres. Congéneres que luchan con la muerte son abandonados en su huida, presas de pánico y entre grandes torturas mueren desangrados en soledad bajo los setos. Para los animales que en realidad son nuestras criaturas hermanas, impera la guerra en bosques y campos. En muchos casos no se puede hablar de muerte rápida. Los corzos y los jabalíes frecuentemente son solo heridos por los disparos, para los que los cazadores utilizan los llamados tiros de expansión. Estos sacan de un disparo de los animales heridos que van huyendo sangre y partes de intestinos. Estos sirven a los cazadores como pistas para seguir su rastro, que el cazador necesita para buscarlos. En muchos casos la búsqueda dura horas y días. El animal perece lentamente bajo las torturas más crueles. Pero la caza no solo se realiza con escopeta. También la caza con trampa significa para los animales un sufrimiento horrible, no siendo suficiente que los animales mueran para luego ser desechados. Nadie puede garantizar que un animal que caiga en una trampa mortal muera realmente al instante. Estos aparatos de captura están hechos a tamaño normalizado. Cuando por tanto cae en la trampa un animal de tamaño más pequeño o más grande de lo que se pensó, muere de una muerte muy lenta y muy llena de torturas.
Esto vale especialmente cuando, por ejemplo, en una trampa para martas cae una ardilla o un gato doméstico. Los zorros en especial frecuentemente intentan sacar de la trampa el cebo con su patita. Si el hierro se cierra, en muchos casos ellos mismos se cortan la pata a mordiscos para lograr liberarse. Asimismo, anualmente miles de animales domésticos como perros y gatos se convierten en víctimas de los cazadores. Mueren en las trampas o por los disparos. Los gatos domésticos, una vez muertos, les sirven a los cazadores además como cebo para atraer a los zorros. ¿Por qué el ser humano llamado cazador procede en su actividad tan cruelmente con los animales del bosque y del campo? ¿Qué le lleva a practicar esta afición tan sangrienta a la caza? La opinión popular al respecto es que los animales silvestres no deben reproducirse demasiado y que el cazador tiene que establecer el equilibrio. Sin embargo, este argumento ha sido rebatido ya hace tiempo, porque entre tanto ya se ha demostrado que una naturaleza intacta, no influenciada por el ser humano, siempre está en condiciones de conservar el equilibrio ecológico. Son los mismos cazadores los que difunden ante la opinión pública el por qué practican ellos su sangrienta afición. En el número 24 de la revista cinegética alemana Wild und Hund del año 2003, en un artículo titulado «No teman a la lujuria», trata sobre la tesis doctoral de un cazador. Una frase del mencionado artículo dice: «Al matar a un animal silvestre, los cazadores experimentan placer y deberían confesarlo». En el congreso anual del foro Cultura Cinegética Viva, el profesor Dr. Gert Roman, también cazador, habló en el mismo sentido diciendo: «El punto culminante de su caza, el punto máximo de placer, lo experimenta el cazador cuando dispara el disparo que causa la muerte. Y lo experimenta también cuando el animal no muere al instante, sino cuando mortalmente herido emprende la huida». Sin embargo, en relación a esto resulta chocante que altos representantes de la Iglesia Católica defiendan desde el Vaticano esta cuestionable actividad de los cazadores en contraposición a la crítica de los protectores de animales. «Es legítimo experimentar gozo durante la caza», afirmó Monseñor Christoph Kühn durante una misa de San Huberto en Bamberg. Monseñor Kühn es director del Departamento Germanófono de la Secretaría de Estado del Vaticano. ¿A qué clase de placer puede referirse en este caso, si con ello se persiguen y matan criaturas indefensas? ¿Y cómo se puede conciliar este comportamiento con la enseñanza de Jesús, quien, como se sabe, enseñó el amor a todas las criaturas y al que se remite también la Iglesia Católica? Las consecuencias del sangriento oficio del cazador son, sin embargo, amplias y devastadoras. La caza hace que los animales se vuelvan asustadizos y los obliga a cambios de comportamiento y a recorrer largas distancias en la huida. Este comportamiento, que para ellos es fundamental para sobrevivir, ellos lo traspasan luego a sus sucesores. Lo que tan gratuitamente denominamos caza, para los animales silvestres en realidad no significa otra cosa que la constante amenaza debida a trampas mortales y a cazadores francotiradores apostados en escondites. En muchas zonas, frecuentemente en distancias de entre 50 y 100 metros, se erigen altos puestos de caza que, observados desde una cierta distancia, ofrecen una imagen macabra en el paisaje. Aparte del doloroso destino de los animales afectados en sí, de este modo también se le quita al ser humano la posibilidad de observar a los animales silvestres en medio de la libertad de la naturaleza, para así desarrollar una comprensión más profunda por la naturaleza y su belleza. Se necesita mucho tiempo hasta que los animales, en una zona libre de caza, llegan a perder su temor y su desconfianza ante el ser humano y llegan a adquirir nuevamente confianza en él. En la pequeña localidad alemana de Katzhütte tuvo lugar un impresionante episodio respecto a este tema. Después de que 2 ciervos llegasen a adentrarse periódicamente en el cementerio de dicha localidad, los vecinos empezaron a dejarles bocados sabrosos sobre el muro del cementerio, para desviar su atención de los capullos de rosas depositados allí. Esto funcionó bien hasta que un día se olvidaron de colocar las sabrosas golosinas. Los 2 ciervos acudieron luego a las casas vecinas y se proveyeron allí de sus golosinas.
Así, con el tiempo se desarrolló una amistad hoy día poco frecuente entre los vecinos y los dos ciervos, que cariñosamente recibieron los nombres de Peta y Paul. Estos fueron perdiendo cada vez más el miedo a los seres humanos. Cada día se presentaban delante de las casas con sus majestuosas cornamentas y les encantaba ser acariciados. Un día, sin embargo, la prensa recogió la noticia de que se iba a abrir la veda para cazar a los dos ciervos, porque su comportamiento antinatural presentaba un peligro para las personas. Poco antes nosotros visitamos esta localidad y hablamos con los vecinos. Es toda una atracción, es digno de admiración ver cómo se desarrolla el mundo de los animales y los seres humanos. Allí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 cuernos. Allí hay uno más. Y luego solo se trata prácticamente de trofeos, para ponerlos en una exposición, porque se quieren traer los premios a casa. Eso es, se trata de dinero. Ya lo habían entregado el año pasado para que le dispararan, pero no lo lograron cazar porque estaba en otro terreno. Y se marchó. Debería prohibirse la caza en la región de Turingia. También los gatos van de paseo con estos animales. Se llevan bien. Es como en un cuento. Y así acabó la historia de Peta y Paul. Al ciervo Paul se le disparó un somnífero y lo encerraron en un cercado. Al cabo de un tiempo murió. El ciervo Peta simplemente desapareció del mapa. Se conoce que a los cazadores les interesó lograr su trofeo. Los cazadores mencionan frecuentemente como motivo para practicar la caza los perjuicios que causan los animales en los árboles jóvenes. Pero la verdad es que precisamente la misma caza contribuye paradójicamente con parte de culpa en estos perjuicios por mordeduras. Por un lado, porque muchos cazadores alimentan a lo grande a los animales con comida adicional, para luego engañar y atraer a los animales, lo que trae como consecuencia una densidad de población más elevada de la llamada caza de corteza en un espacio reducido. Por otra parte, los corzos, por ejemplo, que en realidad también por miedo a ser cazados se retiran a las profundidades del bosque y en contra de su naturaleza, son convertidos en animales nocturnos. Dentro del bosque no encuentran hierbas que favorezcan su salud, y empujados por la necesidad se alimentan de árboles jóvenes. Otro aspecto negativo de la caza es la contaminación de la naturaleza. Por ejemplo, en Alemania son entre 3.000 y 4.000 toneladas de plomo que se vierten en la naturaleza por la munición de los cazadores. El plomo es un metal pesado altamente venenoso y no solo mata a los animales de una forma cruel, sino que por transformaciones químicas, a través del circuito de alimentación de la naturaleza, alcanza así al suelo, al agua potable y a los cereales. Millones de animales mueren anualmente por la lluvia de perdigones de los cazadores. Entre ellos también cientos de aves acuáticas, como por ejemplo los cormoranes, que se sumergen buscando peces, y las elegantes garzas. También tiene un significado primordial el turismo de caza, que en todo el mundo persigue y mata a millones de animales silvestres, por ejemplo en grandes cacerías. Los organizadores de estas cacerías, en las que en realidad solo se trata del placer de matar, ganan mucho dinero con ellas. Un ritual algo raro de la caza son las llamadas misas de San Humberto, durante las cuales se exponen las piezas abatidas en la cacería para rendir un supuesto último honor a los animales muertos y para que los animales sean bendecidos por un sacerdote. ¿Pero qué significado tiene en realidad la misa de San Humberto? ¿Y por qué han elegido los cazadores carniceros precisamente a este santo patrón? Según la leyenda, Humberto llevaba una vida llena de placeres y era en efecto un cazador empedernido. Pero cuando un día, cazando, encontró la pista de un ciervo y lo persiguió para matarlo, este de pronto se le plantó de frente. En medio de su cornamenta brillaba una cruz, y con la forma del ciervo, supuestamente le habló Cristo diciéndole:
«Humberto, ¿por qué me persigues?». Humberto se bajó del caballo y cayó arrodillado ante el ciervo. Después de esta impresionante vivencia, Humberto dejó de cazar y se atuvo en adelante al quinto mandamiento de Dios: no debes matar. Porque reconoció que el verdadero cristianismo no compagina con la caza. Pero la ironía es que precisamente los cazadores hayan erigido a Humberto como su patrón protector. En la mayor parte de los países, para la inmensa mayoría de los animales, impera el derecho de la caza, no el derecho a la vida, a excepción de algunos pocos países, como por ejemplo Sri Lanka. En este país, los primeros monjes budistas prohibieron a los cazadores que practicaran su oficio, explicándoles que son sus criaturas hermanas a las que no se debe matar. En Alemania, según el derecho actualmente vigente, está permitido cazar un gran número de especies animales: venados, gamos, ciervos, corzos, jabalís, gamos. Además de ello, también martas, tejones, iltis, comadrejas, armiños y zorros. También se puede dar caza a las perdices, faisanes, cisnes, gansos silvestres, chochas perdices, fochas comunes. También especies asentadas como los mapaches no están a salvo de la caza, así como tampoco los castores. También los cuervos, las cornejas, los arrendajos, las urracas y las garzas figuran en las listas de los cazadores. Y lo que es inconcebible, también las liebres, a pesar de ser una especie amenazada de extinción. Solo en Alemania mueren también por los cazadores aproximadamente 40 personas anualmente. En los periódicos vienen noticias como «Cazador mata a su mujer» o «Un cazador alcanza de un disparo a su compañero de un tiro mortal, creyendo que era un jabalí». El periódico alemán Thüringer Allgemeine informó el 8 de octubre de 2011 sobre un suceso especialmente trágico. Un cazador disparó a su mujer en una disputa, alcanzándole en el hombro. El motivo fue que ella le abrió demasiado lentamente el portal de la granja. A continuación, él disparó a su mujer en la sien. Como defensa, esgrimió el argumento de que se había comportado como un buen cazador. Literalmente, «pienso que he obrado como un gran cazador». Dijo que el segundo disparo había sido un disparo de remate, en efecto, según el reglamento de los cazadores. Como explicación diremos que un tiro de remate lo aplica el cazador en un animal que ya ha recibido un disparo, para liberarlo del sufrimiento y las torturas. A los 3 días, el periódico alemán Bild publicó: «Poco antes de las 7 de la tarde, el cazador Thomas entró en la comisaría de policía, depositó su escopeta en el mostrador y dijo con voz tranquila: «Buenos días, acabo de matar a mi mujer de un disparo». Se sospecha que el sangriento hecho había sido minuciosamente planificado. Estos ejemplos, que son solo 2 entre muchos, deben hacernos pensar, especialmente si consideramos la conocida cita del escritor ruso León Tolstoy: «De asesinar animales a asesinar seres humanos solo dista un paso». Esto vale especialmente para personas a cuyo alcance siempre hay una escopeta. También por este motivo nos permitimos en este punto la pregunta: ¿por qué no se prohíbe la caza en general y no se confiscan las armas para que en campos y bosques pueda surgir de nuevo la paz? Mucha gente dice: «Pero los cazadores son necesarios». ¿Es esto cierto? ¿Son ciertamente necesarios los cazadores? Los protectores de animales dicen que no, y en efecto, también están de su parte muchos estudios científicos que demuestran que la naturaleza, en efecto, tiene la capacidad de regularse a sí misma. También las experiencias de los grandes parques naturales europeos demuestran que sin la caza, a la naturaleza y a los animales les va mejor, porque los cazadores son los que causan el desequilibrio ecológico para luego poder luchar contra él. Mantuvimos al respecto una conferencia telefónica con Bruno Bassano, del Gran Parque Nacional Italiano Gran Paradiso, al norte de Italia. En la zona de 72.000 hectáreas de extensión, la caza está prohibida desde 1922. Él, como veterinario, es responsable por el bienestar de los animales en este parque natural.
Aquí no se caza desde que se fundó este parque nacional. Desde entonces nunca hemos tenido perjuicios de corteza en los bosques, tampoco cuando teníamos aquí más de 6.000 cabras montesas. Por tanto, nunca hemos tenido que regular la población animal. El objetivo de los cazadores es mantener siempre en cifras elevadas a sus víctimas. La caza solo sirve a los cazadores. Para mí, la caza no tiene otra función que la de la diversión de los cazadores. ¿Quién no ha soñado alguna vez con un mundo a salvo y sin violencia, en el que el ser humano vive en unidad con los demás seres humanos y con la naturaleza y los animales? Con un mundo en el que los animales silvestres confían en nosotros los seres humanos y viven en amistad con nosotros. Pero este estado paradisíaco no cae llovido del cielo. Ha de ser creado, trabajado, es decir, es preciso cambiar de forma de pensar y romper con tradiciones antiguas. Los animales no son asustadizos por naturaleza, sino que los cazadores que los persiguen y los matan los han hecho ser asustadizos y temerosos. La conocida revista austríaca Profil llevaba hace poco el titular ¿Está permitido matar animales? Y abría abiertamente para ser discutida la pregunta de si el mandamiento de Dios no debes matar no estará también referido a los animales. Esta pregunta debería en un futuro ser planteada cada vez con más frecuencia. ¿No son los animales, al igual que nosotros, criaturas de Dios, que tienen el mismo derecho a la vida y a la libertad como nosotros mismos? ¿No sienten ellos también el dolor y la alegría como nosotros? ¿No son ellos también responsables por sus crías como lo somos también los seres humanos? ¿No los educan y protegen de los peligros como hacemos nosotros? Hemos tenido la ocasión de hablar con el conocido músico Phil Carmen y le preguntamos si no quería componer una canción sobre los animales y la caza. Él se sorprendió por esta petición. Al día siguiente su mujer Leslie Ann salió a cabalgar con su caballo y al borde del bosque se encontró de pronto con un corzo, que simplemente se quedó parado mirándola. Se miraron a los ojos mutuamente durante un largo tiempo. Esta experiencia la conmovió mucho y así surgió el texto de la canción God's Creation, la creación de Dios, que luego grabaron juntos en el estudio. Para concluir, seguro que esta música nos puede transmitir mucho más que muchas palabras. Maybe you don't know that I can feel the pain, and I'm just as cold as you are in the rain. Maybe you don't know that I have feelings too, that I can care for someone like you do. And then you come with your gun, you make me run just for your fun. You know this wouldn't be if you'd be wise and see the fear reflecting in my eyes. Every time you aim at me, see yourself in me. Every time I hear you shoot, you've died a little too, 'cause I'm a part of you, a part of God's creation. Maybe you don't know that I would love to feel the sun and watch my little babies run around and have some fun. Maybe you don't know that I can feel I live in fear. I'm not safe with all you hungry hunters here. And then you come with your gun, you make me run just for your fun. You know this wouldn't be if you'd be wise, my friend, and see the fear reflecting in my eyes. Every time you aim at me, see yourself in me. Every time I hear you shoot, you've died a little too, 'cause I'm a part of you. What if the path of nature takes its way?
Why interfere just for your joy and play? Can't we live in harmony together? Could the forest be a safer place forever? And me. Every time I hear you shoot, you've died a little too, 'cause I'm a part of you, a part of God's creation. Maybe you don't know that I can feel the pain, and I'm just as cold as you are in the rain. Yeah, maybe you don't know.